Es un gusto saludarles, amados hermanos. Les saluda a su hermano en Cristo Jesús, Mario Milián. Saludo a la iglesia remanente con gran gozo, con gran alegría, y a cada uno de ustedes que me escuchan por este medio. El testimonio que la misma palabra o la Biblia, las Sagradas Escrituras nos dan de la preparación previa al ministerio público de Jesús. Y esto pues, todos sabemos que desde su niñez, Jesucristo en su humildad se dejó instruir por sus padres terrenales. El subtítulo que hemos colocado para poder estudiar esto, actitud de honra y obediencia. ¿De quién? De Jesús, del Dios hombre. Tenemos varios textos bíblicos, déjeme decirle, que nos hablan de la admiración que tenían las personas, no solo sus parientes, sus vecinos de Nazaret, cuando fueron impresionados al regresar Jesús a su tierra y poder ver en aquel hombre que habían visto crecer, aquel carpintero, lo que Dios hacía a través de la vida de él. Y es ahí donde nosotros podemos comprender que como lo conocían, había estado durante todos esos años ejerciendo su profesión, un artesano, un carpintero. Es por eso que se admiraban las personas de él y no creían en todo lo que él hacía, porque para creer en Jesús, cada uno de nosotros debemos de reconocer que Él es sobrenatural, aun siendo Él el Hijo de María, como se conoció durante los años terrenales, pero Él es Dios mismo. Y le decía que tenemos varios textos de la Biblia y me gustaría o me gusta y quiero hablar de ellos en esta reflexión. Vamos a poner como base en el Evangelio de Mateo capítulo 7. Vamos a poner como base para esta reflexión los versículos 28 y 29 de Mateo capítulo 7. La palabra del Señor nos dice: cuando Jesús acabó de hablar, la gente estaba admirada cómo les enseñaba. Pongámosle cuidado. Porque lo hacía con plena autoridad y no como sus maestros de la ley. Oremos al Señor por un momento y le pido a Dios que estas reflexiones donde hemos conocido esta vida privada de Jesús, poco conocida para nosotros, pero que si le ponemos cuidado a la sagrada palabra del Señor, nos está indicando todos estos años de vida. Pidámosle a Dios que nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, la gloria sea para ti. Bendigo y alabo tu nombre, Señor, y declaro que esta palabra tuya, Cristo de gloria, nos bendice y nos hace conocerte, Señor, como un vecino en la tierra, con el único propósito, Dios Todopoderoso, amado Jesús, de abrirnos el camino
que nosotros debemos de seguir para encontrar la vida eterna. Gracias, Jesús. Muy bien. Cuando nosotros vemos este pasaje, mis hermanos, y yo espero de que usted sea conocedor de la Sagrada Escritura. Si alguien me escucha que no conoce de la palabra de Dios, si está iniciando a leerla y le cuesta comprenderla, como a todos nos cuesta comprenderla, yo solo le suplico, dediquémosle tiempo, enamorémonos de Jesús, de su palabra, abracémosla, de modo que podamos decir que no podemos vivir sin ella, porque es todo lo que necesitamos para encontrar la vida eterna. Muy bien. En esta reflexión quiero indicarle que los versículos que he puesto como base es el final, son las palabras finales que la Sagrada Escritura nos da a nosotros del Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña de Jesús. Él ya está en su ministerio público, por supuesto, pero cuando vemos a fondo nosotros, nos indica que Jesús sí vivió en medio de una comunidad. ¿Cuál sea la razón por la que le estoy diciendo? Dice el versículo 28 que cuando Jesús acabó de hablar, la gente estaba admirada de cómo les enseñaba. Suficiente tenemos nosotros escuchar esta palabra para poder entender que las personas lo conocían. Era el carpintero de Nazaret. He estado repitiendo, Jesús de Nazaret, el carpintero de Nazaret. Así era él conocido allá en su comunidad, en su pueblo. Pero déjeme decirle que este carpintero de Nazaret es el mismo Hijo de Dios. Es el anunciado por el ángel a la Virgen María. Es el que cuando María visitó a Elizabeth, su prima, y la saludó, Juan el Bautista y Elizabeth fueron llenos del Espíritu Santo porque Jesús estaba presente desde ese momento en el vientre de María, y es ahí donde las personas conocían. Pero sabe que cuando él se dedica en aquel inicio de su ministerio a enseñar este sermón de la montaña, que lo encontramos en Mateo, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 del Evangelio de Mateo, Jesús ha enseñado tantas maravillas y bendiciones que las personas están atentas escuchándoles. Quiero entender y espero tener sencillez para decírselo y que podamos comprender de esta manera que cuando la Biblia, la palabra del Señor, nos enseña que la gente estaba admirada de cómo les enseñaba, es porque ellos estaban acostumbrados, escuche lo que digo, a escuchar, y especialmente en las sinagogas o en las plazas, a los maestros de la ley. Y a Jesús no lo conocían como un maestro de la ley, como alguien que haya sido instruido, que haya tenido un instructor, un maestro, sino a él lo conocían como el carpintero de Nazaret. Por eso es que se admiraban. Además de esto, déjeme decirle, no encuentro una palabra que quisiera pronunciar, que cuando la gracia y el poder
la unción del Espíritu Santo está en una persona, como en el caso que estaba en Jesús, aun cuando él no había tenido esa capacitación, pero el Espíritu Santo que estaba en él lo hace pronunciar palabras que los oyentes no escuchamos. No entendemos de dónde ha venido todo esto. Pero ¿quién más que Jesús? El mismo Dios en medio de nosotros. Por eso las personas se admiraban. Y dice el versículo 29, porque lo hacía con plena autoridad y no como sus maestros de la ley. Y me quiero detener por un momento acá con esto. Jesús de Nazaret. Jesús a quien las personas lo están admirando al escuchar su enseñanza, el testimonio, quien la Sagrada Escritura nos está diciendo, porque lo hacía con plena autoridad. Déjeme decirle que cuando la palabra del Señor habla de esta autoridad de Cristo, de Jesús, no está diciendo que los maestros de la ley no tienen autoridad, pues si queremos verlo de una manera textual o contextual en el tiempo de Jesús, los maestros de la ley, ellos eran los que tenían autoridad para enseñar las Escrituras, pues para eso se habían preparado. Sin embargo, la aparición de Jesús en la tierra es para enseñarnos a nosotros que la autoridad de Dios no se recibe en una escuela, en este caso podemos decir en un seminario. Ahí se puede capacitar la persona, puede prepararse intelectualmente, pero la autoridad que Dios da para predicar, para enseñar sobre su reino, es únicamente a través de la unción del Espíritu Santo. Y a Jesús lo admiraban, porque a él no lo conocían como un maestro de la ley, aunque todos lo sabemos que lo es, lo fue, lo es aún. Sin embargo, la gente le entiende lo que enseña. Pero he escuchado frases como esta, y es que dicen que la autoridad que Jesús da a conocer es la coherencia de lo que dice o enseña con lo que hace. Espero darme a entender, amados oyentes. Esa es la autoridad de Jesús. Como adelantándome o interpretando, los maestros de la ley en ese tiempo, y es posible que también en este tiempo puede suceder, la autoridad de los dirigentes. Qué preocupante de nosotros los pastores. En muchas ocasiones se da a conocer por lo que imponen. Muchos dicen, este predicador tiene autoridad porque grita fuerte. Le dice a las personas que se van al infierno. Un grupo le dice que se va para el infierno y al otro grupo le dice que van para el cielo.
Y dice que tienen autoridad. Y en muchas ocasiones su predicación, el mensaje, no es coherente con su diario vivir. Y la autoridad que ven las personas, y especialmente los que conocen a Jesús de Nazaret, al carpintero, al Hijo de María, la autoridad que ven en él no es una autoridad que se le ha concedido una delegación, un instituto, sino es la autoridad que él lo que enseña, lo que dice es coherente con lo que hace, y las personas entonces pueden entenderle con facilidad lo que está enseñando. Y esto había desarrollado Jesús en el Sermón del Monte. Es por eso que las personas están admiradas. ¿Cómo les enseña? ¿Dónde aprendió Jesús todo esto? Pues todo esto, no cabe duda, que lo aprendió en esa búsqueda, en esa vida entregada al Padre Celestial durante esos años de su misión, esa actitud de honra a sus padres terrenales, a su Padre Celestial, esa obediencia incluso a sus padres terrenales, al mismo tiempo a su Padre Celestial, déjeme decirle, ese don, Jesús terrenal, esa admiración de los demás, se lo ganó durante esos años que se dio a conocer siendo el carpintero de Nazaret, el Hijo de María. Es aquí donde Jesús prácticamente estableció su propia ética, que no voy a hablar de esto, por supuesto, pero cada uno de nosotros sabemos que ética es un conjunto de normas que rigen a nuestra vida, a la vida biológica, a la vida humana. Esa es ética. La ética nos gobierna, la ética de Jesús nos debe de gobernar a nosotros. Mateo capítulo 13, versículos 53 al 58, también nos indica, usted lo lee, nos indica de la admiración que tienen las personas. Jesús era un hombre conocido para ellos. Estoy hablando de esa edad de Jesús, entre los 12 y los 30 años. Jesús era conocido, por eso se admiraban, por eso no le creían. Porque hoy en día, igual que en ese tiempo, queremos nosotros que venga y nos enseñe a alguien que nosotros sabemos, conocemos sus títulos, sabemos su preparación, y en muchas ocasiones no le damos lugar a la unción del Espíritu Santo en las personas. Hay un llamado maravilloso: seamos humildes, seamos sencillos. No dejemos de lado lo que la palabra de Dios dice, que escuchemos todo lo que dicen los profetas, pero que retengamos lo bueno. Escuchemos la palabra de Dios, la que nos edifica, pero seamos celosos, seamos conocedores de la Sagrada Escritura, para que cuando nos hablen de ella, nosotros podamos decir un amén, pero un amén de convicción, porque conocemos lo que la palabra de Dios nos enseña. Esa fue la gran admiración que las personas tenían por Jesús, porque Él hablaba de lo que conocía. Indicaba que Mateo capítulo 13, versículos 53 al 58, nos habla la palabra del Señor de toda esa admiración que tenían las personas. Marcos capítulo 1, versículo 21 y 22. Este pasaje es impresionante, mis hermanos. Les suplico que lo lean.
que lea los pasajes. Marcos 1, capítulo 1, versículo 21 y 22. Es interesante, porque cuando Jesús se dirige a Cafarnaúm, o Capernaúm, como diga su Biblia, lleva a sus discípulos. Jesús, cuando llega a esa ciudad, una ciudad importante, donde prácticamente están concentrados los eruditos, los maestros de la ley, pero Jesús llega con ellos. Y cuando Jesús está ahí en Cafarnaúm, según Marcos capítulo 1, versículo 21 y 22, la palabra del Señor nos enseña con claridad a nosotros lo siguiente. Dice así la palabra de Dios. Llegaron a Cafarnaúm y el sábado entró Jesús en la sinagoga y comenzó a enseñar. Eso lo hacían los maestros de la ley. Sin embargo, lo que Jesús está haciendo es la vida de testimonio en una total relación con su Padre Celestial que él vivió durante los años que sus vecinos de Nazaret lo conocieron. Y dice el versículo 22, la gente se admiraba de cómo les enseñaba porque lo hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley. Escuche, no mencionan a Jesús como un maestro de la ley. Mencionan que tiene plena autoridad, pero no es como los maestros de la ley. Todo esto nos enseña a nosotros que Jesús, durante los años que vivió allá en Nazaret, buscó de Dios, buscó de su Padre Celestial. Cuando llegó el momento de iniciar su ministerio público, Jesús tenía toda la confianza que su Padre estaba con él. Permítame decirle ante todo esto que Jesús escucha, porque Jesús escucha lo que las personas dicen. No cabe duda que se lo dan a conocer, se acercan a él y le dicen, Señor, tú enseñas mejor que los demás. No eres como los maestros de la ley que nos están enseñando, te entendemos. No tengo duda de que a Jesús se le acercaban las personas y querían continuar escuchándolo, porque Él no vino para imponer cargas como enseñaban los maestros de la ley, sino Jesús vino para dignificar a las personas, y eso lo inició haciendo cuando era un vecino allá en la comunidad de Nazaret. Me impresiona, me llena de gozo y de alegría esa actitud maravillosa de Jesús. Permítame decirle que la actitud de Jesús para nosotros debe de ser un gran modelo y un gran ejemplo, mis hermanos. Actitud de humildad, reconocimiento al que da la sabiduría. Y le estoy diciendo esto, mi amado y mi amada, porque Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Jesús es nuestro ejemplo. Se lo he venido enseñando, lo hemos venido viendo. De 12 años, aquel adolescente sabio y entendido, sin embargo, sumiso a sus padres terrenales, vuelve con ellos. Está allá, se desarrolla, se convierte en un carpintero conocido. Y él entonces se da a conocer.
Pero en Juan capítulo 7, escuche lo que digo y quiero leer estos versículos. Juan capítulo 7, versículo 15 al 18. Cuando nosotros leemos estos versículos, nos damos cuenta la humildad de Jesús. Permítame leerle estos versículos de Juan capítulo 7. Versículo 15, y espero que esto llene nuestra vida de alegría y de esperanza. Dice la palabra del Señor: los judíos admirados decían, ¿cómo sabe éste tantas cosas sin haber estudiado? ¿Nos damos cuenta? Él, Jesús el carpintero. Pero esta es la actitud maravillosa que Jesús nos enseña. Entonces dice la palabra del Señor en el versículo 16 de Juan capítulo 7. Jesús les contestó: mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios podrá reconocer mi enseñanza. ¿Viene de Dios? O si hablo por mi propia cuenta. Versículo 18. El que habla por su propia cuenta lo hace para que la gente le honre. Pero quien procura el honor del que le envió, ese dice la verdad y en él no hay nada reprochable. ¡Qué glorioso, mis hermanos! Usted que me escucha, la formación que Jesús ha recibido, la dedicación en su vida antes de su ministerio público, hoy a nosotros nos hace saber que Jesús tiene, permítame utilizar esta palabra, Jesús tiene una solvencia, que ha vivido una vida bajo una ética celestial, bajo esas normas que lo rigen a él, la gracia, el respeto y el amor a su Padre. Y él dice entonces claramente, al ver la admiración, los elogios, él les dice que lo que él enseña no es de él, sino es de aquel que lo ha enviado. Pongámosle cuidado, mis hermanos. Si quisiéramos sacar una palabra clave de este versículo 15, ¿cómo sabe estas tantas cosas sin haber estudiado? Él tenía conocimiento, tenía saber. Es por eso que durante esos años las personas lo conocían. Allá vivió en medio de nosotros, jamás salió, tal vez decían. ¿Cómo sabe todo esto? Palabra clave, Jesús sabía, pero Él le da la honra a su Padre Celestial. Esa es la autoridad de Jesús. En el versículo 16 podemos encontrar unas palabras claves de enseñanza. La primera es enseñanza. Jesús les contestó: mi enseñanza no es mía. Prácticamente Jesús está diciendo que Él es un servidor, el llamado que tenemos usted y yo. Las personas lo están viendo, lo están contemplando. Y es que hay alguien que lo envió. Aun cuando lo conocieron en aquellos años, en la comunidad, en el pueblo de Nazaret, Él hoy se está declarando aquí en esta palabra del Señor que Él tiene una misión que cumplir. Usted y yo tenemos una misión que cumplir. Aun cuando las personas nos conozcan y sepan que nosotros no somos unas personas preparadas académicamente o teológicamente, busquemos la unción del Espíritu Santo
y siempre reconozcamos, al igual que Jesús, que la enseñanza que demos es de aquel que nos envió a predicar. En el caso nuestro, Jesucristo es el que nos envía a nosotros. Él es el modelo, Él es el ejemplo de nosotros. En el versículo 17, la palabra del Señor nos dice que para poder enseñar, que para poder ser nosotros delegados de Dios, por decir una palabra, tenemos que estar en la disposición. Porque Jesús dice, el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios podrá reconocer si mi enseñanza viene de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Sí, pero deben de tener una disposición. Él es el carpintero, lo conocemos desde que nació, después de sus 12 años, ha vivido en medio de nosotros. Sí, hay que tener esa disposición para poder entender. Sí, porque para hacer la voluntad de Dios hay que reconocerlo. Y hay que reconocer que Jesucristo vino a enseñarnos que lo que Él hace no lo hacía por su propia cuenta, sino porque su Padre Celestial se lo había encomendado. Amados y amadas, nadie de nosotros predicamos o enseñamos por nuestra propia cuenta. Lo que usted enseña, lo que nosotros predicamos, se lo debemos y es de Jesús. Esa es la verdad de la palabra del Señor. Somos discípulos, servidores de Dios. Y el gran modelo que Jesús nos da, según el versículo 18, es que el que habla por su propia cuenta, entonces busca su propio honor. Pero Jesucristo dice que el que honra al que lo envió es porque busca el honor del que lo envió. Y dice la palabra del Señor que Él dice la verdad y en Él no hay nada reprochable, dice la palabra de Dios. ¿Cómo aprendió todo esto Jesús? ¿De dónde esta sabiduría para Jesús? Pues déjeme decirle, la vida que Él llevó de entrega, de obediencia, de sumisión a sus padres terrenales y al mismo tiempo a su Padre Celestial, hace que Jesús sea para nosotros el gran modelo de vida. Conocemos la vida de Jesús desde su nacimiento, la sumisión durante sus primeros 12 años de vida, la atención que puso a sus padres, regresó con ellos 13, 14, 15, hasta la edad de su ministerio público. Jesucristo aprendió a vivir de acuerdo a las normas y reglas de un hogar terrenal. Vamos a la iglesia, solo estoy diciendo, vamos a la sinagoga, decía José y María, vamos, decía Jesús. Porque la Biblia, hoy hemos escuchado que Jesús se acercaba a la sinagoga como era de su costumbre. Hoy Jesús nos está enseñando que todo lo que Él experimentó, vivió y aprendió durante su vida privada, por decirlo, hoy públicamente Él está diciéndonos a nosotros en voz alta, a voz en cuello, que eso es lo que usted y yo debemos de hacer si queremos ser hijos de Dios. ¡Qué glorioso es el nombre de Jesús! ¡Qué modelo, qué ejemplo el que Jesucristo nos da! Que desde su nacimiento hasta antes de su ministerio público fue una vida de obediencia a sus padres terrenales y a su Padre Celestial. Espero en Dios, hermanos y hermanas, amados oyentes, que estas reflexiones nos ayuden, nos quede a nosotros despejado, que no ignoramos la vida de Jesús, la vida terrenal de Jesús. La conocemos, es nuestro modelo, es nuestro ejemplo. Hijo sumiso, vecino honorable, servidor
con todo el corazón seguramente para sus vecinos, para con sus hermanos, para con todos aquellos que lo rodeaban. Que con estas reflexiones de la palabra del Señor nosotros podamos decir de aquí en adelante, si usted no había tenido esta convicción, Jesucristo es un modelo de vida desde su nacimiento, el ejemplo que nos da de aprender de los 12 a los 30 años. Fue un hombre que trabajó, que sostuvo. Después, aún cuando José falleció, él fue el que sostuvo a su madre, a María, y este es un modelo y un ejemplo. Y cuando llegó el tiempo de su ministerio público, se entregó a la obra que el Padre le ha encomendado. Que Dios nos bendiga, hermano. Que estas reflexiones de la palabra del Señor nos animen a seguir descubriendo en las Sagradas Escrituras la grandeza del amor del Señor y que nosotros podamos hacerlo como nos enseña Jesús, para honrar al que nos envió, no por nuestra propia honra, sino para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Un abrazo, que Dios les bendiga, sigamos adelante estudiando la palabra bendita del Señor.